En 1727, la Academia de Ciencias en París presentaría un desafío que dice así: ¿cuál es la mejor manera de organizar mástiles en un barco? Pasaba el tiempo y un matemático suizo abordaría el desafío de manera matemática, ya que no era un especialista en barcos, pero él sabía que ese problema podía comprobarse con principios matemáticos, sin recurrir a una forma experimental. Problemas así eran los que se enfrentaba Leonhard Euler, un matemático que marcó toda una época, un genio que veía como un juego o un pasatiempo resolver problemas que se proponían en esos años. Una de sus hazañas más conocidas es resolver el problema de los 7 puentes de Königsberg, que gracias a ese desafío se convertiría en el futuro en una ayuda para el mejoramiento de Internet. El problema de los puentes era muy popular entre estudiosos. Este enigma surgió en la ciudad de Königsberg. En su momento era territorio de Prusia, que en la actualidad es llamado Kaliningrado y pertenece a Rusia. En su época prusiana, la ciudad estaba dividida en 4 regiones distintas por las diversas ramas del río Prega. Ahí, 7 puentes conectaban esas 4 áreas diferentes. El problema consistía en cómo tratar de encontrar una forma de cruzar todos los puentes una sola vez y volver al punto de partida. Para Leonhard parecía un problema muy trivial, pero que merecía su atención, ya que ni utilizando conceptos básicos de álgebra o geometría podía encontrar una respuesta. Euler recordaría un tipo de geometría de posición, obteniendo una forma para verificar si la cuestión era factible. En vez de caminar inconmensurablemente por la ciudad comprobando distintas rutas, Leonhard utilizaría la geometría de posición, en la cual las medidas arcaicas como longitudes y ángulos parecían insignificantes. Leonhard pensaba en las distintas regiones de la ciudad de Königsberg, que estaban separadas por el río, como puntos, y a los puentes como líneas que los conectaban. Así que para que un viaje de ida y vuelta sea factible, cada punto, exceptuando el punto de inicio y final, debe tener un número par de líneas de entrada y salida, descubriendo que cada punto tenía un número impar de líneas que salían de ellas. Dio como resultado así que no era posible caminar por la ciudad cruzando cada uno de los puentes una sola vez. Hasta la fecha, la manera de resolver este problema ha sido de gran ayuda para potenciar la eficiencia de los motores de búsqueda y simultáneamente mejorando la velocidad de conexión de Internet entre los usuarios. ¿Quién iba a pensar que la solución de un problema del siglo XVIII se convertiría en un benefactor para la tecnología que diariamente utilizamos? Sin duda, una anécdota que ha sido parte de las miles de proezas que logró Leonhard Euler. Por eso, hoy te presento un poco de la historia del matemático más prolífico de toda la historia. Leonhard Paul Euler nació en Basilea, Suiza, aunque sus primeros años de vida los pasó en la ciudad de Rouen, una comuna ubicada al oeste de Basilea. Durante su infancia, fue su papá quien le enseñó algunas cosas sobre matemáticas. Al entrar a la escuela en Basilea, ya estaba más avanzado que sus compañeros, ya que estudiaba por su cuenta y además recibía clases particulares. En esa época, su padre era ministro protestante, así que él pensaba que lo mejor era que su hijo siguiera sus pasos, y fue como Leonhard, a los 13 años, ingresaría a la Universidad de Basilea en 1720 para prepararse para el ministerio. Johann Bernoulli, el notable matemático suizo, sabía de la capacidad del joven Leonhard. Bernoulli fue más un consejero que un maestro para Euler, por el simple hecho de que Johann tenía una vida muy ocupada, por lo que solo Euler podía ver y hablar con Bernoulli los domingos para poder guiarlo en sus dudas que iba acumulando al ir estudiando. Pasaban los años y Leonhard obtendría su maestría en filosofía en 1723, y fue en ese mismo año que empezaría a estudiar teología para seguir el camino de su padre. Aunque Euler fuera un seguidor religioso, no mostraba muchos intereses en continuar por ese camino, así que cambiaría el rumbo, y su nuevo trayecto eran las matemáticas. Con la ayuda de Bernoulli, Leonhard terminaría su estancia en la universidad en 1726. Ese fue el inicio de la carrera prolífica de Euler, publicando sus primeros artículos y empezando a ser conocido dentro de la comunidad matemática. En 1726 también empezaría a dar clases de matemáticas aplicadas a la fisiología en San Petersburgo. Este puesto académico se le otorgó después de la muerte de Nicolás Bernoulli II, hijo de Johann Bernoulli. Aunque Euler agradecía la oportunidad de ser maestro en San Petersburgo, él buscaba ser docente de física en su tierra natal. Incluso haría un magnífico artículo sobre acústica, pero Euler tenía solo 19 años.
así que no le dieron la cátedra en Suiza. Pero nadie se daría cuenta que ese rechazo daría un cambio en la vida de Leonard para siempre. Durante su etapa en territorio ruso, fue miembro de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, creada por el famoso Pedro el Grande. Después Euler sería cambiado de departamento para dejar de dar clases de fisiología y empezar a enseñar física y matemáticas, gracias a sus colegas Jacob Hermann y Daniel Bernoulli, también hijo de Johann. Además, Leonard, durante un tiempo, fue teniente médico por parte de la Marina rusa, pero al convertirse en profesor de física, dejaría ese puesto. Cuando Daniel Bernoulli dejó San Petersburgo en 1733, Leonard tomaría su lugar como profesor titular, por lo que su sueldo aumentaría. Así que el buen Euler se casaría con Katarina Yücel. Con ella tuvo 13 hijos, aunque desafortunadamente 8 de ellos fallecieron muy pequeños y 5 lograron llegar a la adultez. Sin duda momentos difíciles para Euler. Incluso algunos de sus hallazgos matemáticos se dieron durante momentos cuando estaba conviviendo con sus hijos. Entre 1736 y 1737, Euler publicaría una extensa variedad de artículos, además de publicar su famoso libro, Mecánica, donde tocaba temas de la mecánica de Isaac Newton con un enfoque particular en el análisis matemático. Pero todos esos trabajos pudieron no ser publicados, ya que Leonard en 1735 tuvo problemas graves de salud que estuvieron cerca de matarlo. Todos esos padecimientos le dejaron secuelas. En 1738 empezaría a tener problemas con su vista. Por ello, dejaría su trabajo como cartógrafo en 1740, ya que uno de sus ojos estaba prácticamente ciego y el otro parecía que terminaría igual. Sin embargo, el nombre de Leonard Euler se volvía cada vez más conocido y respetado en Europa. Por lo tanto, recibía varias invitaciones para visitar otros países y compartir sus conocimientos. En primer lugar, Euler no quería dejar Rusia, pero los altercados políticos en ese país hicieron que tomara la decisión de viajar a Berlín, donde se convertiría en director de matemáticas en la Academia de Berlín, que estaba casi recién fundada. Ahí Euler trabajó por 25 años, donde publicó más de 300 artículos y libros sobre cálculo, astronomía, análisis, balística, navegación e ingeniería naval. En 1759, Leonard se volvió en el líder de la Academia de Berlín, a pesar de no ser el presidente. La razón: tenía diferencias con Federico II de Prusia, ya que éste quería que el matemático Jean Le Rond d'Alembert ocupara el puesto de presidente, pero el matemático francés no aceptó. A pesar de eso, Euler decidió mejor regresar a Rusia, porque sabía que sería difícil seguir viviendo en Berlín. Leonard regresó a San Petersburgo en 1766, aunque fue un regreso algo agridulce. Durante ese tiempo perdió totalmente la visión. En 1771, su hogar sufrió un incendio, ocasionando daños, pero su vida y sus escritos matemáticos se pudieron salvar. En ese mismo año, Euler fue operado para poder recuperar la visión. La operación fue un éxito. Sin embargo, sus malos hábitos y falta de rehabilitación le ocasionó la pérdida de la vista de manera completa, otra vez. Hasta este punto, podemos pensar que Euler estaba destinado al fracaso y tendría que dejar de trabajar en lo que más le apasionaba. Pero nada de eso ocurrió. Leonard Euler, con su increíble memoria y capacidades matemáticas, siguió investigando en álgebra, astronomía y óptica, logrando resultados impresionantes. Todo eso fue posible, también en parte por el apoyo que le dieron sus hijos, Johann y Christoph, además de recibir la cooperación de sus colegas académicos, Wolfgang Ludwig Krapf, Nikolaus Voss y Anders Johann Lexell. Este último, junto a Johann, el hijo de Euler, y Wolfgang Krapf, fueron fundamentales en el trabajo de Leonard sobre el movimiento de la Luna de más de 700 páginas, publicado en 1772. Euler y Nikolaus Voss trabajaron en la publicación de más de 200 artículos en tan solo 7 años, siendo su más fiel ayudante, además de ser su nieto político, ya que se casó con una de las nietas de Euler. El 18 de septiembre de 1783, Euler tenía un día normal, rutinario. Enseñaba un poco de matemáticas a sus nietos, hacía cálculos para saber más sobre el movimiento de los globos, platicaba con Nikolaus Voss y Anders Lexell acerca del descubrimiento de Urano. Todo marchaba normal. Al atardecer, Euler se empezaba a ver mal. Según se cuenta, sus últimas palabras fueron: "Me estoy muriendo". En ese instante perdió la conciencia.
llegando casi a la medianoche, Leonhard Euler había muerto de una hemorragia cerebral. Platicar sobre todos los trabajos de Euler en unos minutos no sería posible. No por nada es el matemático más prolífico de la historia hasta la fecha. Así que trataré de resumir y mencionar un poco de las investigaciones de Leonhard. Hizo contribuciones en la trigonometría y geometría analítica, considerando por primera vez en Europa las funciones trigonométricas que todos conocemos, seno, coseno, etc. Además, con su obra Introducción al análisis del infinito, sentaría las bases del análisis matemático. Inclusive, introdujo el cálculo diferencial desarrollado por Leibniz y el método de las fluxiones y series infinitas de Isaac Newton para el estudio del análisis matemático. Incluso, estudiaría las funciones beta y gamma, que son importantes para estudiar las ecuaciones diferenciales. También examinó detalles de la mecánica del continuo, la teoría lunar de Alexis Clairaut, el problema de los tres cuerpos, acústica, elasticidad, la teoría ondulatoria de la luz, hidráulica y música. Asimismo, sentaría los fundamentos de la mecánica analítica, expuesta en su teoría de los movimientos de los cuerpos rígidos del año 1765. Gracias a Euler se debe la popularización de varios símbolos y representaciones que utilizamos actualmente. Por ejemplo, la notación f de x para una función, el número e para la base de los logaritmos naturales, la letra i para representar la raíz cuadrada de -1, la letra griega pi para llamar así el famoso número pi, el símbolo para la sumatoria, entre otras más representaciones. Y sí, gracias a todos sus aportes al análisis matemático moderno, se le considera como el padre de esta rama de las matemáticas. En 1751 hizo público su teoría completa de los logaritmos de los números complejos. 4 años después, publicaría otra obra llamada Fundamentos del cálculo diferencial. Entre los años 1740 y 1744 hizo descubrimientos importantes en el cálculo de variaciones. Igualmente, debemos mencionar que muchos de sus aportes a la geometría diferencial, como el estudio de la teoría de superficies y su curvatura, no fueron publicados, aunque afortunadamente Gauss redescubriría muchos de esos resultados. Euler también investigó y encontró ideas esenciales en la geometría para el estudio de la topología. En 1739 incursionó en la música con su teoría musical. Aun cuando Euler tenía buenas bases para hablar sobre matemáticas y música, los comentarios hacia ese trabajo eran que era demasiado avanzado matemáticamente para los músicos y demasiado musical para los matemáticos. Euler, cuando tenía buena visión, un cartógrafo importante para el desarrollo de mapas junto al astrónomo Joseph Nicholas Delisle en tierras rusas, incluso crearon un atlas ruso muy conocido en su época. A fin de cuentas, podemos notar que Leonhard Euler fue un hombre polifacético. En resumen, además de las matemáticas, incursionó en física, filosofía, música, astronomía, lógica e ingeniería, a pesar de recibir críticas por sus ideas en ese campo. Leonhard Euler, junto a Paul Erdős, son considerados los matemáticos más prolíficos. Sin embargo, Euler escribió más páginas que el matemático húngaro. A Euler podría considerársele como un superhumano por su forma de hacer matemáticas, ya que estuvo en un periodo de 50 años produciendo grandes descubrimientos. Leonhard Euler y Carl Friedrich Gauss son matemáticos que están en un sitio distinto de todos los matemáticos que han existido, tanto por sus aportes como por su influencia que trasciende generaciones. Solo hay que observar el currículum de Euler para observar su magnitud, que quizá no se repite en la historia. Muy pocos matemáticos podrán decir que tienen un número, una identidad, un teorema, una función y un diagrama con su nombre. Y a eso agreguemos que la identidad de Euler es calificada como la ecuación más bella de las matemáticas. De forma curiosa, quizá en tu país se encuentre una calle con el nombre de Euler, ya que desde Estados Unidos hasta Argentina, posiblemente hay una calle con el nombre del matemático suizo. Su rostro ha salido en billetes y sellos postales. Inclusive su apellido está presente en el espacio, con un cráter y un asteroide, recibiendo su nombre como un homenaje a su legado. Tal vez nunca podremos imaginarnos cómo era tener una charla con Euler, pero a lo mejor sí nos podemos dar una idea de su originalidad y de su talento con las matemáticas. El francés François Arago describía con estas palabras la capacidad mental del matemático suizo. Leonhard Euler calculaba sin ningún esfuerzo aparente, así como los hombres respiran, o como las águilas se sostienen en el aire.